De la identidad humana a la identidad espiritual como trabajador de la luz. Este es el título de este capítulo número 2 de nuestra miniserie ¿Quiénes son los miembros rebeldes de la familia de luz? Estás en tu canal Soy Anormal, Familia de Luz, y yo soy Norma del Río. Quédate con nosotros porque vamos a comenzar. Y en este nuevo capítulo seguimos indagando sobre quiénes son los miembros rebeldes de la familia de luz. En esta ocasión estaremos revisando cómo es esa identidad humana con cierta teñidura Matrix que tuvimos que asumir para poder penetrar en el sistema y comprender cómo funciona este. De esto trata este nuevo capítulo. Y bueno, este capítulo se divide básicamente en dos partes. En la primera estaremos dando de manera detallada cómo es esta identidad Matrix, cómo es esta identidad humana con teñidura Matrix que tuvimos que asumir. Y en la segunda parte ya estaremos hablando sobre la identidad espiritual. Así que te dejo con esta primera parte y nos vemos en la mitad del video. Comencemos. El trabajador de la luz necesita comprender las distorsiones que hay alrededor de la identidad. Vamos ahora a comenzar a explorar el tema de la identidad. Lo haremos primero revisando su significado desde esta lógica Matrix tridimensional en la que, como semillas estelares encarnadas como humanas, hemos estado programadas por eones a percibir la realidad desde ángulos muy reducidos, todos segmentados entre sí, desde significados distorsionados y desde manipulaciones carentes de sentido para el bienestar común. Situaciones todas estas que apenas estamos aprendiendo a descubrir y a descifrar. Es importante que todo trabajador de la luz, independientemente de su linaje espiritual, comprenda el tema de la identidad humana desde un enfoque de la construcción social, porque es así como todos nosotros aprendimos en un principio de nuestra actual encarnación a definir quiénes somos. Ten presente siempre que aun siendo semillas estelares de la rama de los rebeldes, decidimos encarnar en la Tierra para vivir la experiencia humana, la cual ha estado por eones sumergida en un sistema social de control, y esta situación de opresión impacta directamente en la configuración de la identidad como humanos. Asimismo, y al mismo tiempo, es igualmente importante asumir que esa identidad como humanos, que está teñida de valores Matrix, ya no es para nada funcional, por lo que es indispensable que aprendas a soltar esa identidad Matrix que ya no necesitas más, pues en este momento hasta nos estorba para ejecutar nuestra labor espiritual de anclar luz en el planeta. Solo soltando esa identidad Matrix, elaborada con vieja energía y con distorsiones de percepción, podemos estar preparados para disponernos a reconocer, descubrir y descifrar esa identidad espiritual que está ahí en el bagaje de nuestras memorias akáshicas para reconocerla y así poder utilizarla a favor de nuestra misión y de nuestra propia evolución. Por esto,
Vamos ahora a indagar cómo se nos ha entrenado a percibir la identidad personal como un cúmulo de caracteres, atributos y características que adquirimos supuestamente de forma ajena a nuestra voluntad a través de las condiciones sociales, las circunstancias culturales y esos factores psicológicos que provienen de nuestra historia de vida. Y una vez que entiendas el engaño Matrix que hay en la manera que percibimos lo que es la identidad, gradualmente estarás lista para comenzar a profundizar desde una lógica espiritual en esta compleja imagen que deseo transmitirte sobre quiénes son los miembros de la familia de luz que pertenecen al linaje de los rebeldes. Es momento de reconocer quiénes somos. Entonces comencemos con el principio. Reconocer dónde estamos para rehabilitar nuestra identidad espiritual. La construcción social de la identidad en modo Matrix. Comenzaremos a definir el significado Matrix del concepto identidad para ir moviéndonos hacia el concepto de identidad espiritual y gradualmente evidenciar las diferencias. A partir de este contenido y posteriormente en los próximos, estaremos preparando ese terreno cognitivo en tu mente que te permita asimilar todo lo referente al concepto miembro rebelde de la familia de luz, así como la importancia que tiene para el momento actual evolutivo del planeta reconocer si eres una de esas almas trabajadoras de la luz que poseen esta condición espiritual. El sistema Matrix adiestra a los humanos para percibir la identidad como constructo social. El sistema social en el que vivimos, sumergido en esa lógica Matrix tridimensional, nos ha adiestrado a percibir la idea de la identidad como el conjunto de atributos y características que nos distinguen de otros y los cuales son el resultado del contexto en el que nacimos. Es decir, para la mayoría de los humanos, su identidad personal se construye o sostiene al identificarse con los siguientes condicionamientos sociales y culturales. 1. Con la clase social a la que sienten pertenecer, ya sea porque nacieron en esta o porque se desviven por conquistarla a lo largo de su historia laboral. 2. Con ese concepto político de nacionalidad y todas las tradiciones culturales que se constituyen alrededor de esta, la cual el sistema asignó según el espacio geográfico donde se nace. 3. Con la etnia o raza a la que sienten pertenecer, asumiendo las características lingüísticas de esta, los usos y costumbres de la misma e incluso esas percepciones de desigualdad, de exclusión, de discriminación o de supuesta superioridad que pudieran estar incluidas de acuerdo a la raza con la que se sienten identificados. 4. Lo mismo sucede con el género con el que se sienten cómodos y con la orientación sexual a la que se sienten atraídos. Aquí la mayoría de las personas también se identifican con las condiciones sociales de su género y su orientación social, es decir, pueden vivirse discriminados, excluidos, violentados o lo opuesto. Pueden ejercer el rol de opresores y de superiores, entre otros. Esto todo como parte de su identidad. 5. Otras formas Matrix con las que los humanos suelen inconscientemente cimentar su identidad es con las mercancías y bienes materiales que consiguen acumular a lo largo de su vida, con los títulos de los estudios escolares y académicos que lograron adquirir e incluso con la religión que heredaron por imposición de sus familias o que decidieron ejercer
por sentirse cómodos con la misma. Todas estas categorías, como puedes darte cuenta, son solo condiciones sociales que no hablan para nada de quiénes somos. Por el contrario, solo reflejan esas circunstancias sociales en las que decidimos nacer bajo el yugo de la Matrix para poder penetrar en las implicaciones espirituales que requerimos comprender para aprender a trascender tales condicionamientos. Así pues, en el proceso de la construcción de la identidad, todos estos factores que son más de origen social y cultural se suman además a esa parte de la historia de vida en donde cada humano dormido no asocia el origen de los atributos reactivos de su personalidad o carácter con acontecimientos específicos de su particular historia de vida, en donde una gran mayoría de veces tienen más que ver con esas experiencias vivenciadas de forma traumática o dolorosa y que se originan en las heridas de su infancia y por lo tanto las experimentan como su identidad, donde ésta es vista como el resultado de esa educación que recibió en el seno de su hogar y no como un conjunto de decisiones que se ejercen desde un estado inconsciente. La identidad Matrix como un conjunto de conductas reactivas que caracterizan a la personalidad. Siguiendo en esta misma lógica Matrix, el carácter como parte de la identidad es vivido como un conjunto de atributos reactivos de la personalidad que los humanos dormidos no experimentan plenamente conscientes, pero que convenientemente sí los usan como argumentos para justificarse desde la victimización cuando se trata de evitar la responsabilidad sobre esas conductas habituales reactivas que los distingue justo como parte de su identidad. Identidad, claro está, que es experimentada reactivamente de formas muy inconscientes y desde una percepción muy determinista. Desde aquí el humano se vive como víctima de sus circunstancias y no como co-creador de las mismas. Por tanto, la identidad desde esta percepción Matrix es algo que se percibe en estas personas como ajeno al dominio de su voluntad sobre esta, y más bien la experimentan como víctimas de una supuesta azarosa naturaleza que se expresa en su carácter sin su consentimiento. La actitud de victimización tan característica de la lógica Matrix dispone a los humanos para sentir la imposibilidad de dominarse a sí mismos, pues esta actitud se sostiene en creencias acerca de que la vida está previamente determinada por la fuerza del azar, donde no hay forma de meter mano para transformarse, ni mucho menos para transformar eso que se reconoce como su particular realidad. Aquí la manifestación material de su naturaleza interna, que se expresa en un conjunto de conductas reactivas como parte de su identidad, es percibida como una fuerza autoritaria ajena a la conciencia, en donde a la persona le cuesta trabajo observarla, pues no la reconoce como su propia creación, y por tanto, le es imposible reconocerse para comprenderse. Es así donde la fuerza divina interna que posee toda alma para transformar su realidad es evitada, negada, ahogada e ignorada para ser desplazada por un conjunto de conductas reactivas que se convierten en hábitos inconscientes que a su vez definen la personalidad reactiva e identidad sofocada por la percepción Matrix que despliegan los humanos dormidos. Y de esta manera, la habilidad para transformarse y mutar hacia un nuevo ser que toda alma posee no tiene cabida en esta forma de percepción, pues esta persona se experimenta con resignación ante su idea distorsionada de que ha nacido así por designios de un Dios que vive de forma torcida, y por esto no hay más remedio que sobrevivir con lo que se tiene. La identidad social
es una revuelta de valores Matrix que provienen de factores externos al alma. Así es como hemos aprendido a percibir quiénes somos, a través de la recopilación inconsciente de datos sociales y culturales ajenos a nuestro ser interior y alienados a nuestro nivel de avance como almas en un proceso continuo de evolución. Mientras las heridas y dolores de la infancia han sido los elementos fundamentales para generar inconscientemente esa personalidad y carácter donde se gestan nuestras actitudes reactivas ante la vida, así como el despliegue de nuestras efímeras y distorsionadas conductas cotidianas. Y desde luego, todo este bagaje de datos socioculturales y psicológicos los asumimos sin digerir para desplegarlos en una gran mayoría de conductas y actitudes muy inconscientes. Si te detienes a observar con atención, podrás darte cuenta que esta forma social de construcción de la identidad es más una revuelta de elementos que provienen de factores externos. Estos elementos tienen la función de ser valores con clara teñidura Matrix, es decir, son todos estos aspectos sociales, culturales y psicológicos ajenos a la voluntad consciente de la persona. Son frívolos valores impuestos por el sistema que poco tienen que ver con ser medios para manifestar la sustancia divina y espiritual que todo humano posee. Tenemos entonces que la nacionalidad, la orientación sexual, el color de la piel, la etnia, la acumulación de títulos académicos y de mercancías, el nivel de la clase social y el género, entre otros, son todos valores externos a la expresión virtuosa del ser, las cuales definen no solo la identidad Matrix de las personas, sino además determinan el valor que éstas poseen ante y para el sistema, así como el grado de control que dicho sistema ejerce sobre éstas. Y de esta manera, el humano, por diversas circunstancias de programación, evita descubrir su identidad espiritual, que solo se gesta en la práctica de valores que se sostienen en el despliegue elegante y firme, congruente y transparente de conductas virtuosas y actitudes éticas que solo pueden provenir de un ejercicio consciente del ser en modo espiritual, el cual se despliega orgánicamente desde la zona segura del alma, una vez que la persona ha logrado la proeza de reconectarse consigo misma. Algunas razones del por qué los humanos suelen apropiarse de los frívolos valores Matrix. Lo que sucede es que la gran mayoría de las veces, los humanos dormidos, de forma muy inconsciente, suelen identificarse y apropiarse de estos frívolos valores Matrix como la nacionalidad, la religión, el género, el nivel de escolaridad y el nivel de ingresos, entre otros. Lo hacen para poder definir quiénes son, para sentir pertenencia sin ser conscientes que todos esos valores sociales no son más que meras etiquetas psíquicas que sirven, una vez instalada de manera distorsionada como identidad, para manipular su percepción individual y por ende para manipular con fines del control al inconsciente colectivo humano a favor de los intereses de quienes nos controlan. Aquí el problema es que los humanos dormidos desconocen que el sistema ha creado programas mentales a su antojo sobre lo que a éste le conviene que debería ser la realidad. Por lo tanto, los controladores que se mueven en la oscuridad desplegaron desinformación intencionalmente donde jamás incluyeron como parte de este proceso de la configuración de la identidad, proveernos de la información estelar y los conocimientos espirituales que nos permiten recordar cuál es nuestra identidad álmica, esa identidad espiritual que cada uno hemos ganado a pulso en ese particular proceso de evolución que hemos hecho individualmente como los seres de origen divino que sí somos.
De esta manera, gracias a esta omisión histórica, aún nos es muy difícil asimilar como colectivo humano el comprender lo que significa que tengamos una configuración de la identidad de sustancia espiritual y cómo esta realidad que ha permanecido en secreto durante eones impacta directamente y sin tapujos en la capacidad que los humanos pueden desarrollar para co-crearse una existencia con propósito que además pueda recrearse desde una elevada calidad en todas las áreas de la vida humana. Y desde luego que la intención de quienes nos controlan a través del sistema social de lógica Matrix 3D siempre fue despojarnos de nuestra realidad como seres divinos para poder controlarnos a su antojo durante eones. Pero esto está cambiando y la rama de los rebeldes de la familia de luz tiene un papel fundamental para consumar la hazaña de liberar a los humanos dormidos del actual control mental al que están sometidos sin darse cuenta. Hasta este momento, como puedes darte cuenta, hemos revisado cómo es que se construye la identidad humana en las personas cuando estamos sumergidos en esta percepción Matrix. Revisamos cómo los aspectos sociales y culturales que absorbemos de alguna manera de nuestra familia y de nuestro entorno, y así como los factores psíquicos, esas cuestiones que no resolvemos regularmente, dolorosas, y que están allí como parte de nuestra personalidad de forma reactiva, son las que de alguna manera nos han enseñado a creer que es nuestra identidad. Y bueno, esto sucede cuando aún no estamos despiertos. Esto que hemos estado revisando, o esto que revisamos hace rato, es muy importante que lo entiendas como miembro rebelde de la familia de luz, porque es fundamental que comprendas cómo es que las personas logran identificarse con este tipo de condiciones sociales, condiciones culturales y condiciones psicológicas que la gente las vive como si fueran ajenas a su control. Es muy importante que lo entiendas porque recuerda que tú estás aquí para ayudar a que los humanos puedan desactivarse mentalmente de ese control que el sistema Matrix, el sistema social actual, ejerce aún sobre ellos. Ahora vamos a comenzar a comprender entonces qué es la identidad espiritual. Pero en esta ocasión lo haremos específicamente en el contexto de la familia de luz. Es decir, es importante que entiendas tú, precisamente tú, cómo es que es esa identidad espiritual a la que urge que empieces a acceder. Y bueno, lo harás en la medida en que puedas identificar cuáles son esas condiciones sociales, culturales o tal vez incluso todavía psíquicas que aún están allí revoloteando alrededor de lo que tú crees que eres y que seguramente no es así. Lo que te quiero decir es que es muy importante que como miembro rebelde de la familia de luz o como miembro de la familia de luz seas capaz de empezar a sanar todas esas secuelas psíquicas y posteriormente, solamente así, puedas entonces empezar a identificar cómo es esta identidad espiritual en ti, cómo se despliega, cuáles son tus habilidades como persona, miembro de la familia de luz. Así que no te entretengo más y vámonos a ver esta segunda parte y nos vemos de nuevo al final del video. Un acercamiento a la definición de la identidad espiritual. Definir la identidad desde la lógica espiritual, es decir, completamente ajena a las distorsiones de percepción en modo Matrix que ya revisamos, significa que la identidad que pretendemos comprender es aquella que se evidencia por la constitución que posee el alma de esa persona trabajador de la luz, gracias a su singular proceso evolutivo. Es decir, el concepto de identidad espiritual que pretendemos definir tiene que ver más con aspectos de la sustancia álmica de la persona o grupo que con aspectos meramente socioculturales y los psicológicos que proceden de los enfoques de la psicología Matrix. Aquí hablamos de la identidad espiritual que toda alma divina posee, independientemente de su nivel evolutivo,
y no de la identidad definida por las condiciones sociales y culturales que ya revisamos, ni por esos aspectos psicológicos que se despliegan en la personalidad de un humano como secuela de los conflictos y heridas no resueltas que proceden de su historia de vida. A este tipo de identidad condicionada social y psicológicamente la llamaremos identidad Matrix, de tal forma que puedas distinguirla con mayor facilidad de la identidad espiritual que tiene una naturaleza totalmente distinta. ¿Cuáles son los elementos que configuran la identidad espiritual? En este plano terrestre, podemos comenzar a definir los elementos de la identidad espiritual como todos esos recursos intangibles que se encuentran en nuestra tecnología interna, es decir, en nuestros cuerpos emocional, mental y espiritual. Estos recursos intangibles nos permiten generar por nosotros mismos y con total soberanía el desarrollo auténtico de nuestra humanidad en modo elevado para estar en condiciones de expresar nuestra naturaleza estelar como trabajadores de la luz. Por recursos intangibles entiendo todos esos atributos orgánicos del espíritu que posee toda alma de origen divino y que solo le es posible desplegar en esta realidad física cuando ha logrado configurar por sí misma una robusta personalidad sana y una firme madurez espiritual. Es decir, hablamos de las cualidades sustancialmente naturales que se despliegan en rasgos de expresión viva, oportuna, auténtica, espontánea y de acción inherentemente noble cuando existe un contundente desarrollo espiritual. Vamos a decirlo de otra forma. Por el momento y en este planeta Tierra, dichos atributos se manifiestan a través de conductas virtuosas, tales como la honestidad intachable, la acción compasiva, la inteligencia persuasiva, la actitud impecable, la valentía regia, el proceder ético, la bondad incondicional, el ejercicio y respeto de la soberanía, el sentido del humor jovial y agudo, la sabiduría emocional acompañada de destreza intelectual. Es decir, hablamos de una gran variedad y diversidad de actitudes, conductas y formas de proceder que la persona de madurez espiritual despliega con una inclinación natural para generar condiciones orientadas, sin excepción, para hacer el bien, para brindar luz en donde hay oscuridad, para desplegar firme y amorosamente conocimientos e información que abonen a la conciencia elevada. Y justo ese es el carácter benevolente que se dilata desde la potente energía del amor, lo que hace que todas estas habilidades y muchas más posean la cualidad de ser virtuosas. En pocas palabras, la identidad espiritual de los miembros rebeldes de la familia de luz se despliega en el conjunto de habilidades y cualidades virtuosas que permiten hacer de la energía del amor en esta realidad física tridimensional un infinito conjunto de recursos operativos que pueden ser usados sabiamente para transformar realidades oscuras en realidades profundamente benevolentes, constructivas para el bienestar colectivo e individual, nutrientes para el alma, expansivas para la conciencia y extraordinariamente abarcadoras para la totalidad del ser. Todas las cualidades y atributos virtuosos que conoces y que puedes imaginar son herramientas universales con las que toda alma cuenta para operar de manera eficiente en la fisicalidad tridimensional. La diferencia entre un alma y otra para hacer operativas las conductas virtuosas solo es su nivel de evolución y por tanto su desarrollo y madurez espiritual. De ahí que no todas las almas sean propensas a desplegar estas habilidades virtuosas, pues no debes olvidar que esta realidad tridimensional se caracteriza por ser una zona de libre albedrío, donde la dualidad es parte del juego emocional que es necesario experimentar para fomentar el desarrollo de la conciencia.
como trabajador de la luz, es fundamental apropiarse de la identidad espiritual. En este momento de transición energética, si te vives como trabajador de la luz de la rama de los rebeldes, es fundamental que te apropies de esa identidad espiritual que posees en coherencia con tu particular nivel y desarrollo evolutivo, pues de eso depende no solo que puedas clarificar con precisión tu misión particular en el gran plan que se está operando para la liberación de los humanos del control mental y de las programaciones Matrix, así como para abonar e impulsar el proceso ascensional de la humanidad, junto con Gaia, nuestro planeta, sino además de este reconocimiento de tu identidad espiritual, depende que puedas recuperar tu memoria akáshica, proceso también indispensable para recordar y reactivar esas habilidades que son propias y herencia de tu nivel evolutivo acumulado, ya que dichas habilidades son las herramientas imprescindibles con las que tú cuentas para ejecutar todos esos propósitos, objetivos y metas que te permitirán cumplir con esa labor que como trabajador de la luz del linaje de los rebeldes te comprometiste a ejecutar en este momento tan importante en el que te encuentras encarnado. Si no puedes reconocerte plenamente con tu identidad espiritual, no podrás aprender a planear, diseñar y ejecutar todos esos procedimientos y operaciones que irán sumando a las transformaciones que la Tierra requiere para convertirse en un planeta libre que pueda funcionar en esa quinta dimensión en la que operan todos los demás sistemas estelares de nuestra galaxia. Recuerda que lo que no reconocemos no existe. Lo que no podemos vernos es imposible integrarlo y por tanto menos posible es aún usarlo como herramientas que pertenecen a nuestra tecnología interna, las cuales están en nuestra configuración álmica para ser utilizadas a nuestro favor como trabajadores de la luz en misión, particularmente para este momento evolutivo que atraviesa la especie humana. En pocas palabras, no te será posible hacer prácticas y operativas las ideas que tienes acerca de tu misión si no comienzas por reconocer plenamente esa singular identidad espiritual que te caracteriza como un trabajador de la luz del linaje de los rebeldes que se esfuerza por hacer consciente su labor para la siembra de luz y ejecutarla. Ahora bien, y en caso de que descubras que aún no has logrado integrar algunos de esos atributos de madurez espiritual que hemos descrito, aunque definitivamente hay muchos más porque no son los únicos, por favor, tente paciencia. No olvides que estamos en un momento de transición que consiste, entre otras cosas, en recuperar las memorias de nuestro origen estelar y que esto implica que poco a poco y gradualmente seamos capaces de desprendernos y transmutar todas esas energías viejas de teñidura Matrix que han funcionado como parte de tu coraza de la normalidad, la cual fue indispensable asumir para que pudieras completar tu propio plan evolutivo en donde está implicada tu singular misión como integrante de la familia de luz. ¿Cómo puedes acceder a tu identidad espiritual? En la configuración humana de todo miembro rebelde de la familia de luz, configuración que debes recordar que solo es el rol que viniste a ejercer para penetrar en el sistema, está fuertemente arraigada la sensación de identidad espiritual que posee toda alma del linaje de los rebeldes, lo que significa que estas almas buscan persistentemente conducirse en su vida cotidiana a través de conductas y actitudes llenas de integridad que dan evidencia de su notable desarrollo espiritual. Sin embargo, para ir ganando terreno en ser impecables con el despliegue de dichas actitudes virtuosas, es indispensable trascender todo eso que te define como humano tridimensional atrapado en la Matrix. Lo primero que podemos discernir para respondernos
cómo puedo acceder a mi identidad espiritual, es que nada de los condicionamientos sociales, culturales y psíquicos que ya hemos mencionado son parte de la identidad espiritual. Esto significa que una de tus labores principales, si aún no lo estás haciendo, es dedicarte a identificar para sanar todas esas secuelas emocionales, mentales y espirituales que no son más que el producto de haber vivido las experiencias como humano en este sistema social donde el control mental, la violencia sistemática, el analfabetismo emocional y la ausencia de soberanía han sido las constantes. Solo sanando tus heridas de la infancia y el sufrimiento experimentado por esos acontecimientos dolorosos que con certeza fueron parte de tus aprendizajes, te será posible comenzar a reconocer cada una de las habilidades virtuosas que posees para desplegarlas desde tu única y singular esencia álmica. La manera creativa en que llegues a usar cada una de esas habilidades descubiertas es lo que te hace distinto. Es justo lo que te permite diferenciarte de los otros solo para reconocerte y sobre todo aceptarte como un ser único, pero al mismo tiempo en unidad con los otros tus semejantes. El segundo paso, y tal vez el que más dificultad tiene esta rama rebelde de la familia de luz, es lograr el grado de maestría, el cual consiste sobre todo en recordar y desarrollar habilidad desde esta experiencia tridimensional para saber cómo es amarse profundamente a sí mismo. Estar enamorada de ti misma, cuidar de ti como lo haces de otros, atenderte con delicadeza y procurar por satisfacer tus necesidades y tus profundos deseos personales con la misma devoción que lo has hecho por los humanos, es uno de los grandes retos que tienes en estos momentos. Solo así estarás en condiciones robustas para iniciar tu sendero de autodescubrimiento, donde puedas develar cuál es tu misión particular con lo que te has comprometido a colaborar en este momento evolutivo del planeta. Como seguramente ya te diste cuenta, básicamente la identidad espiritual de un miembro de la familia de luz consiste en el desarrollo de actitudes y conductas virtuosas. Todas esas cualidades que en alguna manera nos enseñaron como valores en la escuela o en la familia, pero que básicamente nadie pone en práctica y que regularmente solo es un discurso, pero para nada es un ejemplo. Así que una de las cosas que la familia de luz de la rama de los rebeldes debe de hacer sin excepción es apropiarse de estas cualidades virtuosas. Cuando somos miembros de la familia de luz no nos cuesta mucho trabajo hacer esto. Regularmente nuestros obstáculos tienen que ver sobre todo con esos prejuicios que hemos adquirido justo porque estuvimos sumergidos en el sistema y que recuerda, son parte del proceso que tenías que vivir para poder entender cómo es que funciona este sistema de control, este sistema de opresión y cómo es que las personas se enganchan en él. Cuando tú puedes comprender esto, es mucho más fácil ayudar a los demás. Así que ya sabes cuáles son estas habilidades virtuosas, pero también tenemos habilidades operativas y de esas estaremos hablando más adelante. Por el momento, las habilidades virtuosas son justo las que nos dan identidad espiritual. Es decir, tú te das cuenta que una persona tiene un alto desarrollo espiritual o una madurez sólida espiritual cuando es una persona que sin excepción siempre está actuando a favor de los otros, siempre está generando condiciones para el bienestar. Y bueno, lo hacemos como miembros de la familia de luz de múltiples maneras. Hay una cantidad enorme e infinita de formas de poder desplegar estas conductas virtuosas en el mundo. Y seguramente más adelante estaremos hablando al menos con algunos ejemplos. Así que no me queda más que agradecerte por haberte quedado hasta el final. Y bueno, seguimos con esta miniserie y más adelante estaremos hablando también de cómo es esto de la Matrix, es decir, en qué consiste esto del sistema Matrix.
cómo son precisamente las conductas Matrix y por qué son así. Bueno, vamos a hablar de muchas otras cosas y te invito a que por favor, si no te has suscrito al canal y te está gustando este material, te suscribas para que nos apoyes y bueno, podamos llegar a más gente. Si ya te suscribiste, te agradezco mucho que nos estés apoyando con esto y te agradezco también que le des un like. El like sirve para que el video pueda circular con más, sirve mucho para que el video pueda circular más y pueda tener más gente acceso a este. Así que realmente es por apoyo para que esta información pueda desplegarse con más personas que seguramente como tú saben que son miembros de la familia de luz. Nos vemos hasta nuestro siguiente episodio.